nos acompañan. Ellos, bueno, nació en Argentina, ella es de Francia, se conocieron en Sudamérica y han vivido por 18 años en Quebec, así es la cosa, ¿verdad? Increíble. Y ahora están yendo para Extremadura, me dijo que se llama el lugar, ¿verdad? Extremadura, eso queda en España, ¿ok? Así es que él está con nosotros, así que gustosamente le hemos recibido. Vamos a darle un cariñoso aplauso. Hermano Ricardo, por favor. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un gran placer para mí estar aquí hoy. Qué grande iglesia, qué lindo, qué ambiente que hay. Realmente me encanta porque yo oí hablar mucho de ustedes. Desde hace años que he oído hablar de ustedes. La gran iglesia hispana que hay en Vancouver. Y incluso en el pasado alguna gente de nuestra iglesia que se mudó para aquí también ha venido a esta iglesia. Pero, lógicamente, cuando uno está tan lejos como la otra punta del país, no sabe, no se ve y no se puede realizar. Cuando uno pone imagen a las cosas, ahí uno comprende realmente. Y es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y que puedan escuchar la palabra de mí y que puedan también escuchar lo que el Señor quiere hacer en Extremadura, en España. Primero voy a compartir la palabra, pero la pregunta que deben hacerse ustedes, incluso mientras estemos mirando en la palabra de Dios, es: ¿por qué un argentino nacido en Capital Federal, en Buenos Aires, porteño, lo peor que se puede encontrar de Argentina, ¿no? Que viajó a Ecuador, que conoció a su esposa en Ecuador, una francesa, oren por ella, que está hace 22 años con un argentino, y que se fue a Francia, donde recibía al Señor, y que luego emigró a Canadá, en Quebec, en Montreal, donde hice todo mi proceso hacia el ministerio, luego como implantador de iglesias, siempre en iglesias francófonas. Ahora se va a España. Esa es la pregunta que quiero que se hagan. Yo la voy a responder, lógicamente, después de la palabra. Pero lo que vamos a ver en la palabra ahora es también algo que apoya esto. Porque vamos a ir a Romanos capítulo 15, y no sé si se ve en el PowerPoint, si ya se lo puede poner, y vamos a ver cómo afrontar el desafío espiritual de la misión. Y lo vamos a ver en la experiencia del apóstol Pablo. Mientras ustedes buscan en Romanos capítulo 15, lo vamos a ver en la experiencia misma del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿quién puede ser mejor ejemplo de lo que es un misionero que el apóstol Pablo? ¿Quién nos ha dejado mejor herencia que Pablo de lo que es la misión y de lo que es la vida del misionero? Nadie. Sinceramente, es él el que más ha escrito y el que más nos ha dejado información sobre cómo vivía la misión él mismo. Y es eso lo que me interesa y lo que vamos a ir a ver en este pasaje que está casi al final de la epístola a los Romanos, y que en cada escritura, en cada libro que Pablo nos ha dejado, siempre hacia el final, se ve mucho de lo que él vivía, cómo lo vivía, qué planificaba, cómo trabajaba con su equipo, cómo trabajaba con las iglesias, cuáles eran sus problemas, sus desafíos, cómo los afrontaba. Sí, en la primera parte de cada carta que él escribió se ve su teología. Luego se ven las instrucciones a las iglesias, se ve a veces cuál problema tenía una iglesia u otra iglesia a la cual él dirigía o él estaba escribiendo. Pero al final se ve mucho su ministerio, quiénes lo acompañaban y cómo lo hacía. Retengamos esto. Y hay un desafío espiritual en la misión. Y es eso lo que me interesa particularmente.
Vamos a leer el pasaje y luego vamos a entrar de lleno en el sujeto y les digo algo claramente. Hace tanto tiempo que estoy viviendo en un mundo francófono que a veces se me escapan expresiones medias extrañas. No estoy hablando en lenguas, es que la lengua se me deformó. Y se pueden reír así, ya no me molesta más, lo asumo. Se pueden reír. El humor es bueno. Así me doy cuenta que algo dije que no es español, pero no importa. Leamos a partir del versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pues os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Amén. Qué maravilloso pasaje. Realmente vemos todas las preocupaciones del apóstol Pablo. La primera vez que leí este pasaje me di cuenta cómo Dios trabaja y cómo el desafío espiritual de la misión es grande. El apóstol Pablo está lleno de proyectos y es muy bueno tener proyectos. Proyectos de todo tipo, incluso el proyecto de ir a España, pero antes el proyecto de ir a Jerusalén y después el proyecto de ir a Roma y pasando por Roma y el proyecto, una vez más, de ir a España. Este hombre estaba lleno de proyectos, todos en los cuales el Señor es el centro, su servicio. Pero cuando nosotros hablamos de proyectos, cuando nosotros hablamos de estar planificando cosas, también hay un peligro muy, 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 muy grande. Y ese peligro es que el hombre es capaz de hacer grandes cosas. Si miramos alrededor nuestro,
El ser humano hace cosas increíbles. Dios nos ha creado capaces de hacer muchísimas cosas, grandes proyectos. Hasta hemos llegado a la luna. ¿Quién puede pensar algo más importante que eso? Que sea en lo inmensamente grande o en lo inmensamente pequeño, los progresos que hemos hecho son enormes, porque el hombre es capaz de darse objetivos y de cumplirlos. Y de cumplirlos por sí solo. Incluso otra observación importante es que en el mundo de la iglesia, y ese es un gran desafío para la iglesia también, somos capaces de tener grandes proyectos, construir grandes iglesias, estar invirtiendo muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, una gran cantidad de trabajo, sirviendo al Señor sin el Señor. Olvidándole, como si nosotros pudiéramos construir la obra del Señor. No lo podemos en realidad, pero ustedes comprenden lo que intento decir. ¿Y cuántas veces se ha caído en la trampa de que uno está ocupado sirviendo al Señor y se olvidó del Señor? Tenemos tanto trabajo sirviéndole que de repente el Señor quedó de costado. Es por eso que la misión es un desafío. Porque el punto es, y ese es el punto clave al que yo quiero llegar, es que si bien hay trampas en las cuales uno puede caer, y muchos cayeron, y todos podemos caer en algún momento, parcialmente o totalmente, si bien hay trampas, también hay una gran oportunidad. Y eso es algo maravilloso, porque no solo el Señor nos salva por la sangre de Jesucristo, sin las obras, sino que además nos llama y nos da el privilegio de poder participar con Él en la misión. Y lo que me interesa a mí, la pregunta por hoy es, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos que hacen que un proyecto misionero como un proyecto de iglesia, un proyecto en el Señor, ¿ok? Que un proyecto misionero esté elevado al rango de un desafío espiritual y no un proyecto más que se cumple por nuestra propia fuerza, por más que nuestra intención sea buena, pero que sea un verdadero desafío espiritual, en el cual realmente no es lo que yo voy a hacer que cuenta, sino que es lo que Cristo va a hacer a través mío o a través nuestro. Porque en realidad, cuando se trata del reino de Dios, no hay nada que podamos hacer. Porque en cuanto hablamos del reino de Dios, hablamos de almas. Y no puedo salvar ni una sola si el Espíritu Santo no abre los ojos de esta persona. Es por eso que la misión en realidad es un desafío espiritual y que la cuestión aquí es cómo hacer para que un proyecto, y Pablo, como lo ven, leyendo el pasaje estaba lleno de proyectos. No es un error tener proyectos, lo que sí hay que tener cuidado y que lo que estamos haciendo sea realmente un desafío espiritual en el cual Cristo está en el centro y en el control de todo. Y para ellos, la experiencia de Pablo en este pasaje revela cuatro fundamentos que yo quiero ver y que están aquí en este pasaje, ¿ok? Que hacen que un proyecto sea realmente un desafío espiritual. El primero que vamos a ver es que todo debe someterse a la voluntad de Dios. Nosotros estamos aquí en Norteamérica. Norteamérica es, sin lugar a dudas, un lugar en el cual esta cultura es un ejemplo de organización. Es un ejemplo de todo lo que se puede hacer con planificación, con estrategia y con esfuerzo. Y en ese sentido es una fuerza y es un don de Dios, pero también, generalmente, si ustedes identifican la principal fuerza de una persona o de una cultura, están también descubriendo su principal debilidad.
Busquen en cualquier persona su más grande fuerza. Y es ahí que se encuentra también su más grande debilidad. Porque es por ahí que el enemigo también puede venir a buscarnos. ¿Se dan cuenta? Y si lo vemos aquí, de lo que se trata este punto es de que la agenda de nuestro proyecto, la planificación de nuestro proyecto, la estrategia de nuestro proyecto, los momentos de nuestro proyecto deben estar sometidos a la voluntad de Dios, que debe tener un total control de nuestra agenda, de nuestros tiempos, de los momentos, cuándo se avanza, cuándo se para, cuándo hay que esperar. Todo debe estar sometido a la voluntad de Dios. Y ese justamente cuando es nuestra fuerza la planificación, la agenda, la organización, es justamente en nuestra fuerza más grande que se encuentra también nuestra debilidad, porque es por ahí que perdemos al Señor también. Y lo olvidamos porque nos apoyamos en nuestra propia fuerza. ¿Se dan cuenta? Si vemos aquí en el pasaje, el apóstol Pablo, cuando les está escribiendo, él está totalmente consciente, primero y principal, de cuál es su llamado. Entonces, él está diciéndoles, y en ese sentido, todos los proyectos que él está organizando están en acuerdo con su llamado. Y él lo dice, versículo 16, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable. Su objetivo son los gentiles, sus planificaciones son para los gentiles, todo su esfuerzo es para los gentiles. Está planificando a ir a España, está queriendo ir a Roma. Ya sabemos que él ha estado trabajando en todos los países en los cuales él encontraba gentiles y lleno de proyectos, pero siempre los gentiles. Él está sometiendo sus proyectos a lo que era la voluntad de Dios para él. Y si vamos al otro extremo, porque es interesante ir primero a los dos extremos del pasaje, y vemos en el versículo 32, él está con objetivo los gentiles y está diciendo que quiere ir a Roma yendo para España, y lo que va a decir es de que quiere ir con ellos y llegarles a ellos con gozo por la voluntad de Dios. Y en la versión francesa de la Biblia está dicho, si tal es la voluntad de Dios. Su agenda, por más proyectos que él tenga, está sometida a la voluntad de Dios. Él va a ir a ellos con gozo, si tal es la voluntad de Dios que pueda hacerlo, y luego también de ir a Roma. Es interesante porque vemos, todos sus proyectos corresponden con su llamado, que es otro punto que vamos a desarrollar un poquito más, y luego vemos que, no porque el Señor le mostró que su objetivo son los gentiles, ya dejó de costado el Señor, pero que en sus proyectos está diciendo, voy a ir a ustedes si es la voluntad del Señor que pueda hacerlo. Y luego vemos en el medio del capítulo que está teniendo el proyecto de ir a ellos, pero que en realidad durante mucho tiempo, y lo vemos aquí que dijo, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, en el versículo 23. Él está diciendo que hacía tiempo que quería ir y algo lo retenía, que es el Señor, porque estaba ocupado con otros campos. Su agenda estaba supeditada a las prioridades que el Señor le mostraba. Y luego está diciendo que quiere ir a ellos y que quiere ir a ellos con gozo. Y luego de ir a ellos, de ser acompañado a España. Yo tengo una pregunta para hacerles a ustedes. ¿El apóstol Pablo fue a España? Pueden responderme. No. Al menos la mayor parte de los comentadores están de acuerdo para decir que Pablo nunca fue a España. ¿Es menos espiritual? ¿Es menos apóstol?
¿Tiene menos liderazgo, menos credibilidad por el hecho de que se equivocó? Pongámonos en la manera de ver de alguien del siglo XXI. Podríamos haber dicho que este hombre faltó de visión. A lo mejor no estaba realmente en comunión con el Señor. ¿Cómo pudo equivocarse tanto que no fue a España? A lo mejor no planificó bien. ¿Qué pasó? No, es Pablo. Y sabemos que Pablo amaba al Señor, y sabemos que Pablo es un modelo de relación con el Señor. Pero la agenda estaba sometida completamente a la voluntad del Señor. No solo que no fue a España, sino que no llegó a Roma de la manera que él estaba imaginando que iba a llegar, aunque sí llegó. Con lo cual muchas cosas pueden suceder, pero hay que tener la agenda sometida al Señor. Y lo vemos en otros pasajes de la Biblia. Y, por ejemplo, solo voy a tomar uno para darles un ejemplo, ¿ok? Cuando en Hechos, en el capítulo 16 y en el versículo 6, yo se los voy a leer, él dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. El Espíritu que sí maneja la agenda. El Espíritu les impidió de ir a un lugar que ellos habían planificado ya de antemano que querían ir ahí, para ir a otro. Y esto le sucedió aquí y le sucedió también en otros pasajes. A veces nosotros somos muy rígidos e impedimos que el Señor maneje la agenda. Pero esto es uno de los fundamentos capitales de todo proyecto que es un desafío espiritual. Depender totalmente y que la agenda esté en el control de Dios, porque de esta manera, y es la aplicación para todo proyecto misionero, con flexibilidad y sumisión, Dios tiene el control, Él decide. Es realmente su proyecto y realmente nos vamos a encontrar en donde Él prevé que le vamos a ser útiles y en el momento en que le vamos a ser útiles. El segundo elemento es que todo debe respetar el llamado del Señor para su servidor. No voy a desarrollar profundamente ese tema, porque debo también presentar el proyecto de España, pero voy a ir directamente a un elemento capital. Si nosotros miramos en el capítulo, por ejemplo, 8, 9 de Hechos, de los apóstoles, ahí vemos el momento en que el Señor Jesucristo aparece al apóstol Pablo en el camino a Damas. Y en ese momento, y luego también por Ananías que viene a presentarle el Evangelio, en ese momento Paul recibe la revelación que su ministerio será con los gentiles. El ministerio de Pablo, yo digo Paul siempre, eso es francés, ¿se dan cuenta? Pero ustedes ya se dieron cuenta. Cuando uno pasó años diciendo Paul, el pobre Paul, Pablo es Paul, pero bueno, suena lindo. Discúlpenme, pero siempre me doy cuenta después. Quiero decir bien y otra vez dije Paul. Pero bueno, ya va a venir. Lo importante es que Pablo sabía que su llamado es con los gentiles. Pero hay algo muy interesante en todo esto, porque en el pasaje mismo lo vemos a Pablo teniendo siempre como objetivo en el centro de todos sus proyectos los gentiles. Luego hubo algo más, y en los capítulos siguientes, y particularmente en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, vemos que la iglesia estaba en oración y ayunando, y ahí los ancianos de su iglesia reconocieron el llamado de Pablo como misionero.
porque hoy en día lo hubiéramos llamado misionero. Él fue misionero de su iglesia para ir hacia los gentiles. Las dos cosas se pusieron juntas. El llamado del Señor en su obrero y el ministerio que la iglesia le recomendó a su obrero iban en la misma dirección. Y las dos cosas deben estar juntas. Deben respetar el llamado del Señor sobre su servidor. Debemos identificar el llamado del Señor sobre cada servidor. Es personal. Algunos son misioneros, otros son pastores, otros tienen un llamado para otro rol. Es importantísimo ese hecho y vamos a ver por qué. Es la conclusión a la cual quiero llegar, pero lo importante aquí es que si ustedes ven, versículo 16, como yo les dije, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Él no se quiere gloriar de nada más que de lo que Cristo hizo a través de él. No él, sino que Cristo trabaja a través de él, porque él está trabajando en el corazón mismo de su llamado. Dios lo llamó a ir hacia los gentiles como un misionero, y es por eso que él está obrando en lo que Dios lo llamó a hacer. Y cuando Dios nos llama a algo y a un lugar específico, Él va a hacer algo con nosotros. Eso es lo que debemos retener. Y Él lo está diciendo. No va a gloriarse de nada que Él haya hecho, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de Él. Y Cristo hizo muchas cosas con la palabra y con sus obras, con la potencia de señales, el Espíritu de Dios, pero todo lo hizo Cristo, no Pablo. Cualquier fruto, cualquier resultado viene de Cristo. Y en ese sentido, entonces, la aplicación para todo proyecto misionero es que cuando el llamado y el ministerio, el proyecto, están alineados, es decir, que van en la misma dirección, ahí vamos a ver al Señor tomar gloria por el ministerio de su obrero. Y eso es lo importante para que Cristo tome gloria. Que la agenda esté en las manos del Señor y que el obrero esté exactamente en el lugar al que Cristo lo ha llamado. Cuando estas dos cosas se cumplen, tenemos dos elementos ya de los 4 por los cuales un proyecto se constituye en un desafío espiritual y vamos a ver al Señor obrando. El tercero es que el fruto depende de la proclamación del Evangelio. Miren claramente lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo que él ha hecho es por Cristo. Y aquí en el versículo 19 hay una frase que para mí es muy importante. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Si yo tradujera lo que dicen otras traducciones, y eso es muy lindo cuando uno puede comparar entre varias lenguas, está dicho que todo lo inundé del Evangelio. Imagínense que inundamos esto por arriba de nuestras cabezas del Evangelio. Todo se llena del Evangelio. En ese momento, Cristo está en el centro de todo lo que se está haciendo sobre el terreno. Yo ahora estoy trabajando para una organización sin fines de lucro, y porque evidentemente no puedo ser pastor mientras estoy visitando iglesias, no estaría nunca en la mía. Y cuando uno hace pedidos para financiar proyectos a fundaciones o al gobierno, es muy interesante porque descubrí algo. Uno presenta el presupuesto y el proyecto y el 90% de todos los recursos materiales, humanos, financieros, todo debe estar consagrado a la misión primera del organismo. Es muy interesante porque eso es un estándar del mundo, ¿no?, que nos rodea. Y yo me hice la pregunta, la iglesia
si pasa el test del mundo, ¿qué les parece? El 90% de nuestros recursos, de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, de nuestros esfuerzos, todo está consagrado a la misión primera. La misión primera de Pablo, él está diciendo aquí que lo llenó todo del Evangelio. La proclamación debe estar en el centro. Podemos hacer muchas cosas por amor por la gente, distribuir comida, dar nuestras almas, dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero, todo. Pero el Evangelio debe ser proclamado constantemente. Debemos llenarlo todo con el Evangelio. Si no, todo lo demás pierde sentido. Pierde totalmente sentido. Porque no vamos a ver ningún resultado. Porque es como si no honoramos nuestra propia fe en Cristo y en su poder, el poder del Espíritu Santo para convencer gente, abrirle los ojos y salvarlos. Es ahí que se juega toda nuestra fe. Es cuando Pablo llenó todo del Evangelio que se ve su fe. Tener proyectos, todo el mundo tiene proyectos. Tener la fuerza para emprenderlos, muchos tienen fuerza. Pero cuando estamos proclamando el Evangelio por fe, estamos creyendo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, va a tocar el corazón de gente que de ninguna manera vendrían a Él. De ninguna manera vendrían a Él. Eso es muy importante. Entonces, cuando el Evangelio está en el centro, la aplicación para todo proyecto misionero es que vemos al Espíritu Santo obrando con nosotros. Y lo he visto muchas veces. Lo he visto muchas veces. Visitando musulmanes en Montreal, visitando latinos, visitando africanos, visitando haitianos, visitando franceses, visitando rumanos, visitando... Esa es la realidad en la cual yo obré. Y se ve un solo y mismo espíritu, porque el momento en que una persona da el corazón al Señor, las barreras que vemos son siempre las mismas. El corazón del hombre, el hombre está corrupto y esa corrupción es siempre la misma. Hay momentos en que toda diferencia cultural, lingüística, de cualquier índole, desaparece. Y cuando uno está ahí compartiéndole el Evangelio a una persona y que vemos que el Señor tocó su corazón, ahí sí que somos todos iguales. En ese momento es un milagro que es siempre el mismo. Y es realmente el Espíritu que está tocando a la persona. Y luego cuando la vemos alabar al Señor, sí, podemos alabarlo con salsa. Qué lindo, ¿eh? Otros lo hacen sin moverse tanto. Pero he viajado, he visto iglesias en todas partes y les puedo asegurar que lo que siempre siento es que cualquiera sea la lengua, cualquiera sea el país, cualquiera sea el color de piel, cualquiera sea la raza, la historia, hay un mismo espíritu. Estamos adorando al mismo Dios, al mismo Señor. Eso es un milagro cuando miramos el mundo y cómo las culturas, las lenguas, los colores de piel, la política y todo nos separa. Pero Cristo nos une. Amén. Amén. El Evangelio en el centro. Y el final es que la iglesia apoya, participa, acompaña. Lo vemos aquí. Él tiene el proyecto de ir a España, pasando por Roma, y lo que va a decir aquí es: pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Espero veros al pasar, como yo ahora estoy viniendo a verlos a ustedes, yéndome para España, aunque sea una curva media rara, ¿no? Pero más, y quiere ser encaminado allá por vosotros. El verbo encaminar lo comprendemos. En otras palabras, o en otras traducciones, es el verbo acompañar, y es más, digamos, visualmente nos da más elementos, ¿no?
porque acompañar a alguien es que vamos con él hasta el lugar. Y la imagen que Pablo está dando, y este verbo acompañar, si hacen un estudio en la palabra lo van a ver. Está diciendo, acompañan a Timoteo, vengan aquí, acompáñenme allá. En varios pasajes está hablando de esto, y lo vemos a Pablo dar órdenes. Acompañen a este, acompáñenme a mí, tráiganme esto, llévenme aquello. Pero pensémoslo bien, estamos hablando del primer siglo. La mayor parte de la gente en las iglesias eran esclavos. No es fácil para un esclavo acompañar a alguien. Muy poca gente tenía entonces los medios. Los que no eran esclavos eran gente que tenían un oficio, gente de oficio. Pablo mismo era alguien que trabajaba cosiendo las carpas. No sé cuál era la expresión. ¿Se usa las carpas o es muy argentino esto? Pero era un hombre de oficio. Si hay aquí alguien que es de oficio, que tiene su propia empresa, por ejemplo, o que vive de su oficio como independiente, si hoy me acompañás a España y que nos vamos a pie, porque nos vamos lógicamente a pie, después hacemos un tramo en barco también, que el barco a vela, si va al viento para el otro lado, vamos a tardar 3 veces más. Imaginen el momento, ¿ok? Durante el periodo en el cual no estás ejerciendo tu oficio, ¿quién le va a dar de comer a tu familia? No hay facturación. A veces uno lee una palabra y es como que, pero hay sacrificio atrás de esta palabra. Hay un costo altísimo de cada iglesia. Estaban implicados. Algunos iban con él y lo acompañaban porque el camino a pie era difícil, y lo protegían, y luego volvían y se ocupaban de él durante el camino. Otros iban y se quedaban ministrando con él en el lugar. Otros se ocupaban seguramente, y aunque no está escrito lo podemos suponer, y estamos casi seguros de que era la realidad, de que mientras unos estaban viajando, los otros se ocupaban de la familia de esta persona. Lo cual significa que la iglesia estaba, incluso los que se quedaban, totalmente implicada como parte del proyecto en todo momento. Y siendo que Pablo siempre está llamando a todas las iglesias a las que va, y entre paréntesis se ve bien que Roma, si uno ve de dónde venía Pablo, en el medio de Turquía, su iglesia, y que está pidiéndole a Roma que lo acompañe, logísticamente era muy importante para él, sobre todo en aquella época, porque Roma estaba más cerca de España. Él lo estaba pensando todo y no tenía ningún problema para decir, acompáñenme, voy a ir a verlos para que me acompañen. La misión está en el centro y la iglesia participa, acompaña, se invierte humanamente, no solo financieramente, no solo en oraciones, sino humanamente. Y en ese sentido yo sé que esta iglesia no falta de visión. Y sostienen muchos misioneros y hasta van al campo misionero. Y eso es totalmente bíblico, totalmente bíblico. Y es eso lo que se ve aquí. Por eso me encantan estos pasajes de Pablo al final de cada epístola. Nos hacen descubrir muchas cosas. Entonces, como conclusión de esto, recordemos, la agenda debe estar en las manos del Señor. Todo el proyecto debe estar sometido a su voluntad. Debe haber una concordancia total entre el llamado del Señor en la persona del misionero y el proyecto mismo. Deben acordarse ambas cosas. Debe estar el Evangelio en el centro. La palabra debe ser proclamada constantemente para ver el Espíritu Santo actuar y que alabemos al Señor, porque es Él. Y todo depende de Él. Y todo es cuestión de Él, de lo que Él va a hacer. Si nos llama a España, por ejemplo, es que Él va a hacer algo. Y la iglesia debe estar en el centro, apoyando, participando, acompañando, para que la alabanza la compartamos todos. Todos vemos, los que van, los que se quedan, los que acompañan, todos vemos la obra que el Señor cumple y todos alabamos al Señor.
Todos alabamos al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Y ahora, teniendo todo esto en perspectiva, me gustaría hablarles de España. Yo les dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un argentino va allá? Yo les voy a decir por qué. Como cristiano, soy un caso raro, porque yo conocí al Señor en Francia. Me casé con Ingrid. Toda mi vida cristiana fue en Francia. Hace 24 años que estoy en un mundo francófono. Y como encima, los primeros 5 años en Francia no hay latino. Bueno, muy poco, siempre habrá alguno, yo por ejemplo. Pero no hay. Fue una inmersión total. Y el Señor quiso que lo conozca ahí. Yo me compré una Biblia en español el día que se decidió que íbamos a España. Siempre leí la Biblia en francés, porque estaba allá, iba a la iglesia allá. Recibí el Evangelio por primera vez en francés. Estudié teología en francés. Siempre oré en francés. Prediqué en francés. Cuando vinimos a Quebec, todo mi ministerio fue en francés, porque en un medio multiétnico la lengua que unificaba era lógicamente el francés, aunque había también latinos en la iglesia. Como cristiano soy un quebeco, más que un argentino. Tuve que hacerme esta pregunta a mí mismo. Pero ustedes saben qué, yo comprendí por qué el Señor me llevó a Quebec. Y lo digo con emoción. Porque yo crecí y fui formado para el ministerio en una provincia que hace 50, 60 años era una provincia totalmente católica que perseguía a los misioneros que estaban ahí. Pero un grupo de ontarianos, de gente, de canadienses, ingleses, y un pequeño grupo de suizos y franceses llegaron como misioneros a Quebec. Y hoy en día hay 90 iglesias de nuestra asociación bautista, francesas. Yo crecí en una de ellas como cristiano y tuve el privilegio de implantar incluso una de esas iglesias. Yo soy el fruto del seminario que esos misioneros fundaron. Antes no había seminario allá. Yo soy el fruto del amor, de la perseverancia, del tiempo invertido por un grupo de misioneros. Algunos de ellos fueron profesores míos en el seminario. Algunos de ellos me decían, yo voy a morir aquí en Quebec, y murieron en Quebec, porque ya estaban viejitos. Otros están vivos y me siguen diciendo, el pastor no sé dónde está, el señor Dobson, si tú hablas con él, él va a decir, yo voy a morir aquí, en Quebec. Voy a dar mi vida al servicio del Señor en Quebec. Ese es el amor que ellos tienen. ¿Y saben qué? Eso a mí me tocó. Cuando uno admira así a hombres de Dios que dieron su vida y se alejaron de su familia y de todo, por una región y por un pueblo, y que uno ve el resultado. ¿Yo quién soy? Yo soy todo chiquitito. Un pobre argentino que se fue perdido, porque yo no me iba a ningún lado, en realidad estaba perdido, sin Cristo, y el Señor me encontró en pleno viaje. ¿Quién soy yo? Pero yo sé lo que el Señor puede hacer cuando Él le pone amor a alguien en el corazón. Lo vi en Quebec y yo soy el fruto. Y eso es lo que me moviliza hoy. Yo sé que alguien tiene que amar a España, porque aunque muchos españoles puedan vernos como, ustedes saben, ellos eran los conquistadores, y encima que hoy las cosas no van muy bien y que el sentimiento nacional siempre se agita un poco en esos momentos, a veces también se nos puede ver con desprecio. Sin embargo, espiritualmente, España es el tercer mundo, no nosotros. Tenemos el privilegio de que el Señor salvó ya mucha gente en América Latina, como en Canadá. Pero España nunca vivió
renuevo espiritual, nunca. 8 siglos de ocupación musulmana. Luego los reyes católicos, los que conquistaron América, pero con ellos la Inquisición, la persecución de todo lo que consideraban herético. Y luego la dictadura de Franco. Y luego, cuando yo fui a España por primera vez, el optimismo desmesurado de creerse que ya está, somos Europa, la prosperidad para siempre. Sin embargo, ahora están en plena crisis. 35% de desempleo donde yo voy, en Extremadura. ¿Qué nombre, no? Extremadura. Es la situación espiritual de este sector. Alguien tiene que ir. Esa fue toda la pregunta que Ingrid y yo nos hicimos. Alguien tiene que ir. Yo estoy bien en Quebec, en Montreal. Podría tomar otra iglesia, podría irme a otra implantación, pero alguien tiene que ir. Y yo quiero ir, porque el Señor va a hacer algo ahí. Y yo quiero ir. No yo, ¿eh? ¿Qué voy a hacer yo? Yo lo único que sé es hablarle a la gente. Pero el Señor va a hacer algo. Alguien tiene que ir. Y, bueno, esto es un poco sobre mi pasado, pero ya les he hablado. La región que ustedes ven, sí, se ve bien, el manchón rojo, ahí se dan cuenta dónde está Extremadura. Para ellos es como ir a Whitehorse en Canadá. Sin embargo, hay gente en todas partes en Europa. Está ahí pegado a Portugal. Y el sector al cual nosotros vamos, y ustedes ven esta ruta que corta la región en dos, estas son las 2 ciudades más importantes. Y ahí hay misioneros británicos que están trabajando, bautistas británicos. Pero FEB International va a ir al sur. Ingrid y yo nos vamos a instalar en Zafra. Y otra pareja, los Yingers, para trabajar en equipo, se van a instalar en Jerez de los Caballeros. Hay muchos más pueblos alrededor de todo eso, muchísimos más. Esto es solo los lugares principales. Y el punto es que desde Zafra, donde hay un pequeño grupo de cristianos, porque estamos yendo a un lugar donde el Evangelio no es predicado y donde casi no hay cristianos. Badajoz, 130.000 habitantes, una iglesia de 80 personas después de 20 años de trabajo. Hay otra pequeña iglesia de habla portuguesa también. Mérida, 60.000 habitantes, una iglesia de 70 personas. Almendralejo, 30 personas. No hay más nada hacia el sur por 150 kilómetros, excepto un pequeño grupo de 12, 13 personas en Zafra, en donde yo voy a empezar un trabajo con ellos, que nos están esperando. El resto no conoce el Evangelio. Y ahora yo, en realidad, lo que explico aquí es 4 elementos, ¿no? Primero es un desierto espiritual y alguien tiene que ir a conquistarlo. Segundo es una oportunidad porque hay 35% de desempleo. Y yo vi lo que el Señor hizo después de muchas décadas de crisis en Argentina. Yo crecí sin ver iglesias evangélicas y hoy las hay por todos lados. Por todos lados. También es una llamada porque el misionero británico que está en Badajoz oró por 15 años para que alguien venga a ayudarle. Y para mí no hay cuestiones de suerte en todo esto. Si el Señor permitió que gente aquí en Canadá sepa que un misionero está orando y que necesita ayuda y que un proyecto surja y que misioneros estén preparándose para ir allá, no es por suerte, el Señor está llamando. Y es un desafío porque ahora lo van a ver. ¿Qué les parece que es esto? Miren esto. ¿A qué se parece esto? Esos encapuchados ahí. Ku Klux Klan, ¿no? Bueno, esa foto es interesante porque nos da lo que es la herencia espiritual de este lugar. Decir que son católicos no es suficiente. Estamos en España. España es un catolicismo un poco diferente también del que hay en América Latina.
porque el catolicismo tiene muchas caras. En España, la cara del catolicismo en España, no es que ellos estén ahora practicando algo con eso, esto es en Pascuas, ¿ok? Y tengo otra foto más lejos, por ejemplo aquí. Esto es en Pascuas, en la misma ciudad a la cual yo voy, a unos pocos metros de la iglesia, del pequeño departamento que ellos alquilan como iglesia, el grupito de Zafra. Y en Pascua sale la procesión. Muchos de ustedes, si han estado en lugares católicos o fueron católicos, saben lo que es una procesión. Y esta gente va al inicio de la procesión. Ahora bien, hoy en día están ahí más para la foto que para otra cosa. El camino de Compostela pasa por Zafra y decenas de miles de turistas pasan en procesión cada año. Hacen más fotos que otra cosa. Pero esta gente, en el pasado, eran los defensores de la fe. Y la historia cuenta que a algunos se les ponían capucha para que tengan vergüenza. Otros, como el que se ve en la otra foto, que tiene como una espada, representan los que eran los que ejecutaban eventualmente a los heréticos o que llevaban a los que tenían que ser avergonzados por cuestiones de fe. Esto da que hoy en día, aunque todo esto no se practica más, uno se da cuenta cuál es la situación espiritual. La vergüenza es un sentimiento muy poderoso que ningún español quiere sentir y del cual les podría hablar mucho. Y es el elemento con el cual ellos van a vivir lo que yo llamo presión social, presión familiar. Cuando alguien va a venir al Señor, se lo va a presionar, porque el grupo lo va a acusar, lo va a señalar. Y esta presión social, este juicio que se hace de la persona social hoy en día, tiene un peso muy grande y un costo muy grande para el que va a recibir a Cristo. Y esa es la situación espiritual y por la cual ustedes pueden orar, porque va a ser difícil. No para mí, hoy no me va a quemar nadie, no me van a crucificar. Pero va a ser difícil para que el que reciba al Señor en esos pueblos pequeños y ciudades pequeñas, de ser juzgado, de ser señalado y de sentir la presión del grupo. Ese es el desafío espiritual que vamos a encontrar y por lo cual este tipo de fotos tienen valor para darles a ustedes la idea y poner en imagen, porque esa es la herencia que hay en ese lugar. Lo que se ve aquí, primero quiero volver entonces a esta foto para ir terminando, es entonces el grupo que está en Zafra y que nos están esperando y la pequeña iglesia, como cada ciudad, este fue el castillo en esta ciudad, el castillo musulmán que queda, en otras son castillos ya españoles. Y lo que vamos a ver aquí, tienen un ejemplo, este pueblito está a unos 10 minutos de Zafra, es el tipo de pueblos en el cual se puede intentar comenzar grupos en las casas, la iglesia en la ciudad y grupos en los pueblos. Entonces puse la foto porque es un buen ejemplo del tipo de lugar en el cual vamos a ir alrededor de Zafra, y los hay, por donde uno quiera mirar, hay pueblos. Esto es Europa y está superpoblado. Y luego, este es el equipo, el misionero inglés del que les hablé, Philip Berry, los Ingers, la pareja de Ontario, que va a venir con nosotros, y este es el pastor Fran de la iglesia de Mérida, de la cual yo les hablé. No, me estoy yendo para atrás, perdón. Y el punto es, en su caso, que quiero darles gracias porque me están acompañando. Y va a ser muy importante para mí. Fue hermoso poder hablar con Judith y charlar con el pastor y sentirme apoyado por ustedes. Como en el pasaje bíblico. Y espero realmente
que en algún momento puedan venir con nosotros a España y evangelizar juntos o hacer actividades juntos, porque no hay muchas iglesias en Canadá que podrían ser útiles como ustedes, teniendo la lengua en este lugar, y ver juntos lo que el Señor va a hacer con nosotros, a través de nosotros, y en esta región de España, que curiosamente parece que de forma profética se llama la extremadamente dura. Curioso, ¿eh? Así que muchas gracias, hermanos, y si tienen preguntas, voy a estar comiéndome unas pupusas y tenemos nuestras cartas de oración, y si quieren darme email para que los agregue a la newsletter o la carta de noticias, también yo las envío en español, lógicamente, y realmente es un privilegio para mí haberles compartido la palabra. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. A las 6 de la tarde nos miramos de regreso. No se les vaya a olvidar recoger a sus hijos.